Hola, bienvenidos a la telerevista Espectro, un programa de divulgación de la ciencia y la tecnología, de lo que se hace aquí en Costa Rica. El tema de esta semana es informática para la biodiversidad en Costa Rica. ¿Podrán las tecnologías de la información y la comunicación salvar la biodiversidad de Costa Rica y el mundo? Bueno, este es uno de los temas que se incorporó en el programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento PROSIC de la Universidad de Costa Rica. Y para hablar sobre este tema hemos invitado al responsable, al investigador de ese capítulo, Manuel Vargas del Valle. Él tiene una maestría en Ciencias de la Computación e Informática con 15 años de experiencia en el área informática para la biodiversidad. Coordina la unidad de desarrollo informático en el INBio y es profesor de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional. Un gusto tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. La primera pregunta que cabría hacer es ¿qué es informática para la biodiversidad? A veces, como le preguntaba al inicio, a extracámaras, fuera de cámaras, lo confundimos con bioinformática. Tal vez si nos iniciáramos explicando en qué consiste este nuevo concepto. Claro, de hecho nosotros alguna vez, como le contaba, usamos la palabra bioinformática para referirnos a todo el espectro de aplicaciones de computación en biología. Sin embargo, más recientemente se prefiere la palabra bioinformática para referirse al nivel proteico y al nivel genómico. Y preferimos la informática, el término informática para la biodiversidad, para referirnos a las aplicaciones a nivel de especie y a nivel de organismo. Más específicamente, la informática para la biodiversidad procesa una gran cantidad de información que es recopilada sobre todo por especialistas, por biólogos en los estudios de campo. Se recolectan especies, presencia de especies, el cómo, el método de colecta o de observación, cuándo, la fecha, en dónde, las coordenadas geográficas y posteriormente se identifica. ¿Qué es eso? Bueno, toda esa información está ahora disponible en muchos repositorios y se ha ido digitalizando y con base en ella se puede elaborar una serie de modelos, por ejemplo, de distribución de las especies que tienen diferentes usos. Toda esa información de especies y de organismos es de lo que trata la informática para la biodiversidad. ¿Cobra mayor importancia en este momento en vista del, bueno, si pudiéramos medirla en toneladas, serían toneladas y toneladas que cabrían como casi en toda Costa Rica entera, porque se ha generado tanto en el mundo como aquí mismo y se necesita cada día más infraestructura para poder procesar esa información? Sí, así es. A manera de ejemplo, el Sistema Mundial de Información sobre Biodiversidad, que tal vez es el repositorio más grande, cuenta en la actualidad con casi 450 millones de registros de estos, de los que le estaba mencionando, registros de presencia de especies. Aquí en Costa Rica ya contamos con la red CRBio, que es un esfuerzo conjunto del Museo Nacional, la Universidad de Costa Rica, la OET, el INBio, CONAGEBio y el SINAC, y ya reúne cerca de 3,5 millones de registros de presencia de especies con otra información adicional como referencias bibliográficas de esas especies y también fichas más generales de información. Adicionalmente hay una gran cantidad de datos que son generados por sensores remotos, por ejemplo satélites que están orbitando la Tierra constantemente y que proporcionan una serie de información sobre el clima, la topografía y los cambios que está sufriendo el planeta. Son cantidades enormes de información que se están generando y lo que estamos tratando es de utilizar esa información para fines de investigación y de conservación, entre otros. Ya que usted toca ese tema, lo iba a hacer más adelante, pero un poco hablando, ya que estamos hablando de TICs, de que en realidad es el objetivo de PROSIC, de enlazar todos los temas posibles relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, ¿qué hay con los derechos de autor de esta gran cantidad de bases de datos? Porque pues para nadie es un secreto que inclusive desde la Convención de Biodiversidad que se generaba en los años 90 a finales del siglo pasado, era el tire y encoge quién iba a tener derecho a toda esa información que proporcionaba la biodiversidad.
Correcto, es una pregunta muy válida. Lo que se prefiere actualmente son esquemas distribuidos de información o federados, en donde todos estos repositorios se forman a partir de la combinación que diferentes proveedores hacen de los datos, y cada proveedor de información puede poner sus propias condiciones sobre el uso. Por ejemplo, algunos podrían decir, puedo permitir que esta información se use nada más para fines de investigación, pero no para propósitos comerciales. Entonces, estos esquemas permiten que cada uno de los proveedores establezca cuáles son los usos que pueden ser permitidos para sus datos, y así se pueda entonces todo consultar desde el mismo repositorio. Afortunadamente han ido surgiendo modalidades de licencias más abiertas como Creative Commons, por ejemplo, que permiten que estos esquemas sean más flexibles. Entonces, en resumen, cada proveedor puede poner las condiciones que considere necesarias para compartir esa información. Don Manuel, vamos a hacer una pausa, nos vamos a separar por unos minutos y a ustedes los invitamos que vean junto con nosotros la sección de Contrapunto que preparamos cada 15 días en esta entrevista que Espectro le brinda sobre divulgación de la ciencia y la tecnología. ¿Faltan datos e indicadores para conocer el estado de la biodiversidad en Costa Rica? Faltan datos, ¿verdad? Tenemos datos porque el país se viene estudiando desde hace más de 100, 150 años, pero no son suficientes. Faltan datos que nos puedan, faltan más datos que sean tomados sistemáticamente y que nos puedan dar unas mejores conclusiones. Sobre todo faltan datos en proyectos de monitoreo, donde sean claras las metodologías que se están utilizando y que sean repetibles y que nos den una buena información. Yo creo que esa escasez de información en parte es porque puede haber información pero no está disponible en el formato que necesitamos, y sobre todo donde estamos más escasos de información es en la parte marina. Siempre nos cuesta mucho entender que somos más mar que tierra y que los ecosistemas marinos son poco conocidos. Y bueno, prácticamente la investigación está en un puñado de investigadores chiquito, muy pocas instituciones involucradas. En primer lugar, porque el concepto de biodiversidad es muy amplio, implica lo terrestre, lo marino, lo salobre, implica lo doméstico, lo silvestre. Entonces, la amplitud del concepto dificulta la elaboración de los indicadores. En segundo lugar, porque esta información no está solamente en el Ministerio de Ambiente y Energía, esta información también está en el Ministerio de Salud, por ejemplo, en la calidad del agua, o está en el Ministerio de Agricultura con el tema de plaguicidas. En tercer lugar, porque el país está en deuda con el cumplimiento de una obligación que le da la Ley Orgánica del Ambiente desde 1994 para publicar anualmente el informe sobre el estado de los recursos naturales y la conservación ambiental. Y estamos de regreso hablando sobre informática para la biodiversidad, un tema que a veces usted puede pensar que es muy complejo, es cierto, pero sin embargo es muy importante porque todo lo que hemos ganado en protección y conservación de los recursos naturales podría no estar siendo usado eficientemente y eficazmente porque efectivamente los científicos no pueden entrelazar esa información. Don Manuel, ¿qué tantas barreras existen entre científicos y tomadores de decisiones que se presentan precisamente por esa falta de manejo y disponibilidad de la información sobre biodiversidad? Hay barreras de varios tipos, algunas son meramente tecnológicas.
Es bueno decir que hay mucha información disponible, tal vez no toda la que necesitamos, pero sí hay una buena cantidad que podría utilizarse. Como digo, a veces no está en los formatos adecuados, está en las notas de campo del investigador o en su computadora personal, y eso hace difícil exponerla o compartirla de manera adecuada. Afortunadamente, las tecnologías de información y comunicación están ayudando a cerrar esa brecha. También hay algunas barreras de tipo cultural, como el celo que hay sobre la información, el temor a que alguien se aproveche de lo que estoy publicando, me vaya a robar mi publicación, o de alguna manera vaya a tomar ventaja de mi trabajo. Afortunadamente, cada vez es más la cantidad de investigadores y de científicos que entienden que la información compartida gana mucho valor. Y entonces estos repositorios y estas herramientas para compartir información están ganando cada vez más terreno. Hay también algunas otras barreras, como de tipo legal, en algunas ocasiones, sobre estas dudas que hablábamos, o de las posibilidades de uso de la información, pero afortunadamente cada vez es más la información, los datos que tenemos a disposición, y también la cantidad de herramientas que tenemos para analizarlas y para procesarlas. Viendo en el informe hay datos muy interesantes, y también me llamó muchísimo la atención la llamada de atención que existía sobre precisamente toda esa información que debería estar disponible. Inclusive intervino la Contraloría General de la República, y usted mismo lo anota, y dice básicamente que la Contraloría General de la República afirmó que los esfuerzos por parte del SINAC, del Sistema Nacional de Conservación, del MINAE, para la protección de los humedales Ramsar son insuficientes para consolidar y garantizar su conservación, a pesar de contar desde hace 20 años con la regulación necesaria. La Contraloría reportó también que varios humedales sufren de afectación por actividades agrícolas vecinas y de altos niveles de contaminación fecal. Eso es para mencionar un aspecto. Realmente yo me sorprendí básicamente que existieran toda esta serie de problemas, que usted tan acertadamente lo pone ahí para que cualquier costarricense lo pueda usar, lo pueda consultar. ¿Y qué está haciendo el ministerio? Porque yo creí que en ese aspecto nosotros llevábamos camino adelantado. Bueno, yo creo que sí llevamos camino adelantado en muchos aspectos, en aspectos de conservación. Tenemos un sistema nacional de áreas protegidas que cubre más del 25% del país, que es un orgullo realmente de todos los costarricenses. También somos un país privilegiado en materia de biodiversidad en cuanto a la cantidad de especies y a la riqueza de ecosistemas que hay en el territorio. Hay todo un marco legal que regula y que protege todos estos recursos. Lo que sí tal vez nos ha faltado, y esta no es una situación única de Costa Rica, se da en muchos países, según nuestra experiencia, es el sistematizar toda esta información, colocarla en los formatos adecuados y proveer a la comunidad científica y algunas veces también al público en general de las herramientas necesarias para consultarlas y para sacar mejor provecho y utilizar toda esa información para apoyar la toma de decisiones en conservación y también en otras áreas relacionadas, como ordenamiento territorial, de ver cuáles son los mejores lugares para establecer áreas protegidas, por ejemplo, cuáles son los que tienen mayor riqueza de especies, y ver si el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y de Áreas Protegidas está realmente protegiendo bien esos recursos. Se han hecho ya esfuerzos en ese sentido, pero toda la información que hay disponible da para hacer mucho más, y como digo, todo el tiempo se está generando más. También esperamos que toda esta información pueda ser utilizada para apoyar otras áreas como prevención de desastres, alimentación, agricultura, clima, agua. Y ahora que hay otro gobierno y hay un ministro que precisamente es de la Universidad de Costa Rica y ha trabajado mucho ese tipo ha hecho mucho ese tipo de trabajos, que es sistematizar información. Esperemos que a futuro todo esto mejore. Vamos a hacer otra pausa. Los invitamos a ustedes para que vean nuestra trivia de esta semana, y enseguida estamos de regreso para concluir el último bloque de esta entrevista.
¿Cuántos certificados de firma digital se han emitido a personas físicas en Costa Rica? A, 6.000, B, 52.000, C, 500.000, D, 1.500.000. Según el informe 2013 del PROSIC, la CA-CIMPE es la única registrada y autorizada por el MISID para la emisión de certificados de firma digital en el país, y hasta la fecha han emitido más de 52.000 de estos documentos en el territorio nacional. Estamos de regreso aquí en la telerevista Espectro de Canal UCR y estamos hablando de informática para la biodiversidad, un tema muy nuevo, una disciplina de la cual don Manuel Vargas hace un resumen muy sucinto, muy completo en el informe octavo de PROSIC. Y pues precisamente estábamos hablando que usted en esa información recopila los pioneros, quienes lograron dejarnos una serie de datos y de informaciones, recopilaron plantas y están depositadas en el Museo Nacional, por ejemplo. Sí, Costa Rica, aparte de ser un país privilegiado en términos de riqueza biológica, también ha sido muy beneficiado por el aporte que diversos científicos desde el siglo XIX principalmente han hecho en el país, sobre todo europeos que vinieron, no se sabe en algunos casos exactamente por qué, algunas veces con el afán de conocer un país tropical y de ser un poco de aventura, y también médicos y mucha otra gente, pues fue poco a poco dejando ahí su aporte, que luego fue usado por instituciones nacionales como el Museo Nacional, las universidades, el Instituto Nacional de Biodiversidad y muchas otras. La estabilidad política de Costa Rica, por ejemplo, aparte de las diferentes condiciones que ha ido dándole a los diferentes investigadores a través del tiempo, han hecho que Costa Rica sea uno de los países más investigados en materia de biodiversidad. Costa Rica es de los que aporta más a las redes internacionales de información sobre biodiversidad gracias al aporte de todos estos científicos. Lo que buscamos entonces es potenciar ahora un paso más todo eso que se ha hecho a nivel desde afuera y desde adentro. Continuando con ese tema, porque usted resalta todo lo que se ha hecho, se hizo muy bien, Costa Rica ha venido haciendo las cosas bien en ese aspecto de incrementar la investigación científica unida de personas del extranjero, pero usted también en el informe resalta que hay retraso en la consolidación de un programa nacional de monitoreo de la biodiversidad. Hace falta más todavía poder trabajar en ese aspecto. ¿Cómo puede la informática para la biodiversidad contribuir a que eso se logre y se haga bien hecho? Bueno, la informática para la biodiversidad, las tecnologías de información y de comunicación en general proporcionan una gran cantidad de herramientas. Tenemos ahora, en estos últimos años, la gran ventaja del software libre, que, por ejemplo, en el caso de los sistemas de información geográficos, da totalmente de manera gratuita capacidades que antes eran exclusivas de software que valían muchos miles de dólares. Las bases de datos, la información, como le digo, que viene de sensores remotos, herramientas de análisis, la web semántica, son solo algunas de las cuales, de estas tecnologías que están al alcance de la mano, que algunos investigadores ya, bastantes, a través del mundo se han dado a la tarea de investigar con las mismas, y algún grupo en Costa Rica también está haciendo esos esfuerzos. Es importante entonces tomar ventaja de todas estas tecnologías y hacer también un esfuerzo adicional por ver cómo lo que se está trabajando a nivel de universidades, a nivel de museos, a nivel de ONGs, se integra un poco más, de manera que sea
más rico el trabajo y más ricas las posibilidades. Si podemos dar ese salto, ganaríamos indudablemente mucho. ¿Cómo hacemos con la educación secundaria? Porque obviamente los estudiantes que están en secundaria en este momento son los que van a entrar en un grupo a universidades y requerirán esa formación. Y yo creo que ahí es también donde el país necesita reforzar las capacidades de capacitación. Correcto. Bueno, afortunadamente hay una gran cantidad de tecnologías, como le digo, que pueden ser utilizadas, pero también es muy importante ir inculcando, creo yo, desde las generaciones más jóvenes, esas ventajas que tiene la información que es compartida. Que puede ser, uno puede enriquecer los datos que ponen otras instituciones u otros investigadores y a la vez los míos se ven enriquecidos, ya sea por medio del escrutinio o por medio de cualquier otro tipo de aporte que se le vaya se le pueda ir dando a toda esa información. Si estos valores se van añadiendo desde edades tempranas, pues es mucho lo que se gana. Nos quedan unos minutos solamente ya para destacar la labor que se pretende con CR Bio. Ajá, tal vez sí un poco remarcar para que quienes nos están viendo, inclusive hay profesores de secundaria que pienso yo que podrían hacer uso de toda esa información y beneficiarse enormemente. Correcto, en la página de Cerebio, que es cerebio.cr, es, como mencionaba, un repositorio de información, una base de datos que fue aportada por diferentes instituciones. Ahí hay información ya de 3,5 millones de especímenes, de ocurrencias de especies. Hay también cerca de 5,000 páginas de historia natural de especies, en particular una gran cantidad de información bibliográfica. Es un recurso que ya es muy utilizado para desde hacer estudios poblacionales o hacer estudios de distribución hasta nivel de tareas de secundaria o de primaria. Toda la información es totalmente gratuita, es un repositorio abierto y estamos continuamente en la búsqueda de nuevos proveedores y de personas e instituciones que quieran de alguna manera aportar, ya sea mediante el uso de la información o mediante información nueva. Don Manuel, prácticamente llegamos al final de esta entrevista. Hay mucho que revisar sobre ese capítulo específico, pero al público lo queremos invitar a que si tiene más interés en conocer sobre información de este capítulo en particular, sobre la informática para la biodiversidad y otros capítulos más relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, usted puede accesar en www.prosic.ucr.ac.cr y ahí tiene el informe, lo puede bajar, se lo puede dejar, lo puede consultar. Muchísimas gracias, don Manuel, por estar con nosotros y en futuro nos gustaría verlo por aquí. Eso espero. Muchísimas gracias. Y a mí nada más me resta invitarlos a que ustedes que les gusta el cine de ciencia ficción, ¿quién no le gusta el cine? Vean el comentario de Julián Mongenájera, un biólogo que justamente siempre nos hace los comentarios sobre diversas películas y lo va a disfrutar en esta sección del tubo a la lata sobre cine de ciencia ficción. Nos vemos la próxima vez. Esta será la única película de la sección del tubo a la lata del programa Espectro que después de ser analizada no podré ver de nuevo. Me afectó profundamente. De las películas vistas, es la única sobre el fin del mundo que parece real. El fin podría ser de esa manera triste y depresivo, más que pánico y un éxodo masivo en naves espaciales. El director dejó claro que los aspectos científicos no son importantes para la película. Sin embargo, hay dos que quiero destacar: el choque de planetas y la depresión psicológica. En la película, la Tierra choca con otro planeta. Toda la vida se destruye en una ola de energía similar a la liberada por una explosión nuclear. Esto no solamente es posible, sino que ya sucedió hace más de 4 millones de años. Lo sabemos porque hemos estudiado la composición de las rocas de la Luna. Muchos estudios, entre ellos los de científicos del Instituto SETI y de la Universidad de Harvard, muestran la evaporación de grandes cantidades de agua durante la formación de la Luna. Nada impide que eso suceda de nuevo.
también vemos los efectos de la depresión severa, la cual impide a las personas realizar la mayoría de sus actividades. La depresión clínica es una enfermedad tan seria que muchos pacientes piensan en el suicidio. Sin embargo, la depresión puede ser una adaptación que evolucionó, porque permite a los humanos abandonar esfuerzos innecesarios y a extraer el apoyo de familiares y amigos. Se convierte en enfermedad únicamente cuando no existe una conexión con la realidad. Finalmente, la película presenta un argumento filosóficamente muy profundo. La vida en la tierra está llena de maldad y merece ser destruida. La vida es maravillosa y llena de cosas buenas, pero también existen el mal y el sufrimiento. La naturaleza es, como decían los victorianos, de dientes y garras ensangrentadas. Es doloroso pero cierto. El apocalipsis acabaría con todo el sufrimiento.